En esta ocasión se desarrollará lo que es la lección 3.4 eh, sobre la descomposición en factores primos. Eh, Se había ya abordado ese tema de manera presencial y se había explicado cómo se iban a utilizar los números primos, que se había dejado de tarea que se encontraron los números primos que existían entre el 1 y el 100 y pues ahora se iban a necesitar para poder siempre expresar una cantidad como multiplicación de números primos. Entonces, en la clase se vio cómo se descompuso en factores primos el número 24 y para poder descomponer el número 24 lo que se hacía era primero verificar el primer número primo, si tenía mitad, y pues si tiene, que la mitad de 24 es 12. Luego se verificaba si volvía a tener mitad, y la mitad de 12 es el 6. Y se volvía a ver si tenía mitad, que en ese caso la mitad de 6 es 3. Y luego se preguntaba, ¿será que 3 tiene mitad? ¿Qué significa eso? Que si el 3 aparece en la tabla del 2 y pues 3 no aparece en la tabla del 2, entonces ya no podemos seguir sacando mitad. Luego el siguiente número primo es el 3 y entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que el 3 tiene tercera? Es decir, 3 está en la tabla del 3. Pues sí, está en la tabla del 3 y esto sería 1, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale, por ejemplo, cómo es que el 24 se convierte en 12? Lo que se hace es cuando nosotros decimos, ah, la, ¿será que 24 tiene mitad? Lo que significa es que 24 será que se puede dividir entre 2. Sí, cuando nosotros dividimos 24 entre 2, el resultado es 12 y por eso es que se coloca aquí. De igual manera, cuando nos preguntamos, ¿y será que 12 tiene mitad? En realidad lo que estamos haciendo es una división. Dividimos 12 entre 2 y el resultado es 6. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cómo se expresa? Bueno, cuando nosotros ya hemos encontrado todos los factores primos, cada uno de ellos se multiplica. Es decir, 24 al final es este 2 multiplicado con este 2, multiplicado con este 2 y multiplicado con el 3. Y una manera interesante de escribir esta multiplicación que no se brinda en clase es utilizando las potencias. Eso sí, ya se dio el trimestre anterior cómo expresar una multiplicación como potencias. Y pues como aquí el 2 se está multiplicando 3 veces, entonces es como que tengamos 2 con exponente 3. Bueno, entonces ya haciendo un recordatorio de cómo encontrar los factores primos de un número, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, el 54. Entonces, a 54 lo vamos a descomponer en factores primos. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿será que 54 tiene mitad? Y verificamos que sí tiene mitad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la cifra de las unidades, estas son las unidades. La cifra de las unidades es un número par, es un dígito par. Entonces, ¿será que tiene mitad? Sí. ¿Por qué tiene mitad? Porque el número es par. Entonces tenemos la garantía de que sí tiene mitad. Pero resulta que cuando le queremos sacar la mitad a 5 no se puede, porque 5 sí no tiene mitad. Pero la técnica que se les había enseñado es que, bueno, el 5 se convierte en 4 y ese 5 le presta 1 al que está a la par. Entonces ya ese ya no sería 4, sería 14. Y hoy sí. ¿Cuál es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. ¿Y cuánto sería la mitad de 14? La mitad de 14 es 7. Entonces, la mitad de 54 es 27. Ahora nos volvemos a preguntar, ¿será que tiene mitad? Y observamos nuevamente
la cifra de las unidades y observamos que es un 7. Pero resulta que el 7 no es par. Entonces no tendría mitad porque no es par. Así que no es posible sacar mitad a 27. ¿Qué número sigue? El número que sigue es el 3, el siguiente número primo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que tiene tercera? Entonces, ¿qué significa? Que 27, ¿será que se puede dividir entre 3? O como yo les he mencionado en la clase, que al escribirlo como una fracción, ¿será que existe un número que multiplicado por 3 me dé 27? Y si nos vamos a la tabla del 3, que es una de las cosas que he mencionado, importante que se aprendan las tablas, es que el número que multiplicado por 3 y me da 27 es el 9. En la tabla del 3, 9 por 3 nos va a dar 27. Entonces, si tiene tercera, la tercera de 27 es 9. Y nos volvemos a preguntar, ¿9 tiene tercera? Es decir, 9 se puede dividir entre 3. Entonces lo escribimos como fracción y siempre nos preguntamos, ¿existe un número que multiplicado por 3 me dé 9? En la tabla del 3 ese número sí existe, es el 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Entonces la tercera de 9 es 3. Y volvemos a preguntarnos, ¿será que tiene tercera? Y sí, ese es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque si multiplicamos 3 por 1, nos da 3. Entonces, sí tiene tercera. Y ahí terminamos. Hemos convertido el número 54. El número 54 se transformó en 1. Y ahí termina la descomposición. Entonces, el 54 lo podemos escribir como 2 multiplicado por 3, multiplicado por otro 3, multiplicado por otro 3. ¿De dónde salen esos números? Es que este 2 fue el primer número primo, este 3 es el otro número primo, y así. Cada número que aparece en la descomposición se escribe como una multiplicación. Y ahora, solo para dejarlo bonito, ¿no? Escribimos esta multiplicación como una potencia. Entonces, ese 3 se está multiplicando 3 veces él solito y por lo tanto tendría un exponente 3. Entonces, de cualquiera de las dos maneras que ustedes lo escriban, funciona. Ahora bien, vamos a la siguiente lección. Eso solo era un recordatorio de lo que ya se vio en la clase. Bueno, vamos a la lección. La lección sería cómo determinar ahora el máximo común divisor utilizando descomposición en factores primos. Importante. ¿Qué era el máximo común divisor? Máximo común divisor, pues como la palabra lo dice, es el divisor más grande y común. A eso se refiere. Y como nosotros, antes de conocer la descomposición de números primos, ¿cómo hacíamos? Por ejemplo, ahí aparece el 8 y el 12. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Pues teníamos que encontrar los divisores de 8. ¿Cuáles son los divisores de 8? El 1 divide a 8, el 2 divide al 8. ¿3 divide a 8? No, porque no está en la tabla del 3. ¿4 divide a 8? Sí, porque 4 por 2 es 8. ¿5 divide a 8? No, porque en la tabla del 5 no aparece el 8. ¿6 divide a 8? No, porque en la tabla del 6 no aparece el 8. ¿7 divide a 8? No, porque en la tabla del 7 no aparece el 8. Y 8 sí divide a 8. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 8? Es el 1, el 2, el 4 y el 8. Y lo mismo tendríamos que haber hecho con el 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? El 1 sí divide a 12 porque 1 divide a cualquier número.
El 2 también divide a 12 porque aparece en la tabla o porque es par. El 3 divide a 12, sí, porque 3 por 4 me da 12. Entonces, entonces el 3 sí. Y el 4 divide a 12, sí, porque en la tabla del 4, 4 por 3 nos da 12. Luego, el 5 divide a 12, no, porque 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10 y 5 por 3 me da 15. No aparece el 12. ¿Y será que 6 divide a 12? Sí, 6 por 2 es 12. Entonces sí aparece en la tabla. 7 no aparece en la tabla del 7 el 12, no aparece en la tabla del 8, no aparece en la tabla del 9, no aparece en la tabla del 10, no aparece en la tabla del 11 y aparece hasta en la tabla del 12, 12 por 1, ¿no? Entonces 12 divide a 12. Ahora bien, ¿qué es lo que hacíamos? Ahora, como ya tenemos todos los divisores, vamos a buscar el divisor más grande de los dos al mismo tiempo. Y si observamos, el número más grande que aparece en los dos listados al mismo tiempo es el 4. ¿Qué significa? Que el máximo común divisor, es decir, el número más grande que divide a 8 y a 12 al mismo tiempo, el común, es el 4. Así. O sea, todo ese proceso se tenía que hacer para encontrar el máximo común divisor. Y ojo, los números son chiquitos. Entonces, ¿qué pasa cuando los números se hacen grandes, como 24 o 58 o 132, por decir algo? Cada vez que los números son grandes, este proceso de encontrar todos los divisores es más tedioso. Pero es posible hacerlo, sí, pero es más trabajoso. Ahora vamos a hacerlo utilizando la descomposición. Y veamos. Aquí están, ¿ves? Los divisores de 8, los divisores de 12, así como los estábamos sacando allá. Y que el máximo común divisor de 8 y 12 es el 4. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso? Aquí nos indican. Si ustedes ya lo leyeron, ¿no? El proceso es descomponer en factores primos los dos números. Y entonces, lo primero es, ¿será que 8 tiene mitad? Sí, 8 tiene mitad. La mitad de 8 es 4. Y ahora nos preguntamos, ¿será que 4 tiene mitad? Sí, la mitad de 4 es 2. ¿Y será que 2 tiene mitad? Sí, la mitad de 2 es 1. Bueno, entonces el 8 se puede escribir como 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Vamos con el 12. ¿Será que 12 tiene mitad? Sí, la mitad de 12 es 6. Y nos volvemos a preguntar, ¿será que 6 tiene mitad? Sí, la mitad de 6 es 3. ¿Será que 3 tiene mitad? Ah, no, ya 3 ya no tiene mitad. ¿Por qué? Porque el 3 no aparece en la tabla del 2. Porque tenemos 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. El 3 no aparece. Entonces ya nos sacamos mitad. Nos vamos al siguiente, que sería, ¿será que el 3 tiene tercera? Ah, sí, la tercera de 3 es 1. Y entonces, aquí en el libro aparece un poco ya hasta especial, ¿no? Que aparecen, si ustedes observan, separados los numeritos. Pero en realidad nosotros no vamos a tener esa habilidad. Lo único que nosotros vamos a decir es, bueno, es que 8 es 2 por 2 por 2. Y 12 es 2 por 2 por 3. Y ahora, ¿cuáles son los factores que se repiten? Bueno, el primer 2 lo comparten ambos. El segundo 2 lo comparten ambos. Pero este 2 ya no se repite. Y este 3 tampoco se repite. Entonces estos ya no se consideran. Ah, ¿cuáles se van a considerar? Solo los factores que se repiten en ambos. Que en este caso sería esta pareja de 2. Y esa pareja de 2, jóvenes, es multiplicar 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Ah, ¿qué significa? Significa que el máximo común divisor de 8 y 12 es 4. ¿Sí? Ya no tenemos que encontrar todos los divisores. Simple y sencillamente tenemos que hacer la descomposición
Y después de hacer la descomposición, hay que ver cuáles son los factores que se repiten en ambas descomposiciones o en ambos números. Entonces, para la clase tendrían que copiar la conclusión. La conclusión nos da los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero que tenemos que hacer para encontrar el máximo común divisor es descomponer los dos números en sus factores primos. Luego, expresar los números como productos. Y solo vamos a poner aquí productos, ¿verdad? No vamos a meternos con las potencias todavía, porque si hay una regla para las potencias, porque dice la regla que vamos a agarrar la potencia más pequeña, común, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter ahorita con potencia, solo nos vamos a meter con los factores, nada más. Y luego, aquí nos dice la regla, multiplicar las potencias de primos comunes en ambas descomposiciones. Y aquí nos dice, ¿no?, que tenga el menor exponente. Eso es lo que nos están diciendo. Vale. Pero nosotros no vamos a trabajarlo como potencias ahorita, sino que los vamos a trabajar como factores. Y vamos a ver el ejemplo, ¿no? En el ejemplo nos piden encontrar el máximo común divisor de 12 y 18, siempre con descomposición. Y entonces 12 ya lo habíamos descompuesto, que sería la mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3, y acabamos de ver que el 3 ya no tiene mitad, entonces tendríamos que sacarle tercera. Y por lo tanto, 12 es como que multipliquemos 2 por 2 por 3, así. Y vamos a ver el 18. ¿Cómo lo podemos escribir? Bueno, lo primero, ¿será que 18 tiene mitad? Sí, la mitad de 18 es 9. ¿Será que 9 tiene mitad? Siempre nos vamos a preguntar, ¿será que 9 tiene mitad? Y cuando nosotros vamos en la tabla del 2, observamos 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. Ah, es que 2 por 4 es 8 y 2 por 5 es 10. El 9 no aparece. Entonces no tiene mitad porque no es par. Entonces después de la mitad sigue la tercera. ¿Será que el 9 tiene tercera? Sí. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Entonces la tercera es 3. Y pues obviamente 3 tiene tercera, que es 1. Y entonces el 18, ¿cómo se va a escribir? Se va a escribir como 2 por 3 por 3. Ah, bueno. ¿Cuáles son los comunes? Si nosotros observamos, el primer factor 2 se repite. Este otro 2 ya no aparece. Y este 3, este 3 sí aparece. Este 3 aparece con este aquí. Bueno, entonces este 2 no lo vamos a considerar porque ya no aparece en el 18. Y este 3 tampoco lo vamos a considerar porque ya no aparece en el 12. Entonces, aquí decimos, el máximo común divisor de 12 y 18, así lo ponemos entre paréntesis, separado por una coma, es el factor que se repite. Pues el primer número que se repite es el 2 y lo vamos a multiplicar por el otro número que se repite, que es el 3. Y entonces cuando nosotros hacemos esa multiplicación, observamos que el máximo común divisor de 12 y 18 es el 6. ¿Qué significa el máximo común divisor? Que el número más grande que divide a 12 y 18 es el 6, ¿verdad? Entonces, 6 divide a 12, sí. 6 divide a 18, sí. Entonces, son números, es el número más grande que divide a los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces, por acá viene una lista de ejercicios que también les dije que ya lo fueran trabajando, que lo fueran adelantando. Entonces, por el momento, para este video, al nomás lo terminen, es de empezar a hacer esos problemas. Voy a resolver uno. En este caso, vamos a resolver el último. Y observen que aquí las cantidades son pequeñitas, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, el primer paso es descomponer. Bueno, vamos a tener aquí al 9
y vamos a tener aquí al 12. Descomponemos. ¿Tiene mitad el 9? No, el 9 no tiene mitad porque no es par, no aparece en la tabla del 2. Entonces luego nos preguntamos, ¿tiene tercera? Ah, tercera sí tiene. Porque si nosotros dividimos 9 entre 3, el resultado es 3. Entonces la tercera de 9 es 3. Ahora nos volvemos a preguntar, ¿tiene tercera el 3? Sí, tiene tercera, porque si nosotros dividimos 3 entre 3, el resultado es 1, que es este que está acá. Y ya terminamos. ¿Qué significa entonces? Significa que 9 es igual que multiplicar 3 por 3. Bueno, vamos ahora con la descomposición del 12. La primera es, ¿tiene mitad? Ah, sí tiene mitad. ¿Cuál es la mitad del 12? 6. ¿Será que el 6 tiene mitad? Sí, la mitad de 6 es 3. ¿Será que el 3 tiene mitad? Ah, no, el 3 ya no tiene mitad, porque no es par. Entonces nos pasamos al siguiente. ¿Será que el 3 tiene tercera? Sí, la tercera es 1. ¿Qué significa? Significa que 12 es igual a 2 multiplicado por el otro 2 y multiplicado por 3. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a comparar los factores. Tomamos al 9. Ese ya sería el segundo paso. Aquí lo voy a escribir. Comparar factores. Entonces tomamos a la descomposición del 9. Tomamos la descomposición del 12. Y empezamos a comparar. Este 2 se repite en el 9. No, entonces no se toma. Este 2 se repite en el 9. No, no se toma. Este 3 se repite en el 9. Sí, es este 3. Entonces puedo tomar al 3. Y ahora la pregunta es, ¿y este 3 se repite en el 12? No, entonces no lo tomo. ¿Cuál es el único número que se repite? El único factor es el 3. Y entonces aquí vamos al tercer paso, que sería conclusión. La conclusión sería el máximo común divisor de los números 9 y 12 es el único factor que se repitió fue el 3. Entonces esta es la respuesta. El número más grande que divide a los dos, al 9 y al 12 al mismo tiempo es el 3. Es el número más grande que los divide a los dos al mismo tiempo. Así que con este ejemplo, ¿verdad? Espero empiecen a trabajar la guía, que serían todos estos problemas que están acá. Ahora, les voy a pedir un favor, traten de hacerlo por su cuenta, traten de hacerlo ustedes solos. Si a alguien le parece muy fácil, entonces no traten de estarse mandando fotos. Les pido de favor que lo que sí haga alguien que ya le entendió es que le explique a otro compañerito cómo se hace y que le explique uno y después que el compañerito intente el otro y si no lo hace bien, que le vuelva a explicar ese otro y que le deje otro y así, que ellos solitos vayan haciéndolo, ¿verdad? Así que hasta aquí sería el primer video, ya después les mando el segundo.